En una economía dolarizada, nuestras exportaciones evidentemente son tremendamente importantes y trascendentales porque eso significa que el exportar productos y o servicios significa, reitero, el ingreso de divisas al Ecuador. En ese sentido, además de otras fuentes de ingresos como puede ser la inversión directa extranjera o los niveles de endeudamiento, para apalancar una economía son importantes. ¿Cómo ha evolucionado las exportaciones en el Ecuador? Es lo que vamos a conversar con el señor vicepresidente ejecutivo de FEDEXPORT, Daniel Legarda. El acuerdo con la Unión Europea termina siendo un detonante importante para el sector exportador ecuatoriano, sobre todo para aquel sector no petrolero. En ese sentido, ha sido un verdadero viacrucis el llegar hasta donde estamos. ¿Todavía tenemos líneas sensibles que podrían poner en riesgo ese acuerdo, Daniel Legarda? Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el país. Es muy importante la pregunta que tú realizas porque efectivamente ha sido difícil alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, cerrar exitosamente las negociaciones comerciales, llegar a buen puerto en esto. Y esto marca un hito, es importante para todo el país porque marca un hito. Hemos tenido, y eso ha sido de conocimiento público, algunas contradicciones en materia de política pública en cuanto a acuerdos comerciales y la mejor forma de promocionar las exportaciones. Finalmente, con la Unión Europea, que es el principal tema que ahora acude a los exportadores, se negoció correctamente, se cerró esa negociación, se aprobaron ya el protocolo de adhesión al acuerdo, que era importante este paso por parte de Perú y Colombia, pero faltan algunas partes administrativas, tanto en Europa como en el Ecuador. En el caso europeo falta la aprobación por parte del Consejo Europeo, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, en esas tres instancias, ¿no? Y aquí, lógicamente, va a pesar el factor de los compromisos que el Ecuador adquirió. ¿Cuáles son esos compromisos que ha adquirido el Ecuador? Bueno, como no puede ser de otra forma, cuando hablamos de acuerdos comerciales estamos hablando de socios, ¿no es cierto?, de que encontramos puntos en común por los cuales nosotros vamos a acordar darnos ciertos beneficios. En ese sentido, pues se acordó que el Ecuador no va a imponer más medidas que restrinjan el comercio bilateral, Ecuador-Europa, y se comprometió también a levantar algunas medidas que actualmente complican el comercio. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos cupos, estamos hablando de algunas licencias previas para importación, entre otros temas que se tienen que resolver las autoridades. Pero ese tipo de compromisos están en un momento dado también que podría atentar contra la coyuntura económica que está viviendo el Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado y tiene que velar de que ingresen más divisas de las que salgan. En ese sentido, por ejemplo, implementó las salvaguardias, ya comienza el desmontaje, a junio o julio ya se tiene que desmontar, pero ya se está hablando de otro mecanismo que sustituya al tema de las salvaguardias. ¿Eso podría ser un punto rojo o un punto amarillo para la aprobación definitiva del acuerdo? Esperamos que no, pero sin duda llama la atención en ese sentido. Ahora, es importantísimo separar un tema aquí, Carlos, que es la salvaguardia por balanza de pagos. Desde la Federación de Exportadores nosotros dijimos siempre, el comercio es en doble vía y siempre nosotros vamos a promocionar que el comercio sea en doble vía. Si nosotros pedimos que nuestros productos sean aceptados y nos abran mercados en otros lados, Ecuador tiene que hacer lo mismo, eso es evidente. Ahora, la salvaguardia por balanza de pagos fue establecida en el marco de la Organización Mundial de Comercio en una cláusula de excepción que existe al artículo 11 del GATT. Por eso se va a desmontar. Y por eso está dentro del ámbito de la normativa internacional. Ya, entonces, pero el tema, tiene su espacio. El tema, Daniel, y yo comprendo muy bien de que el comercio es de doble vía, yo vendo, yo compro, o sea, a quien le vendo, él aspira también venderme, eso es una relación de equilibrio comercial. Correcto. Y equilibrio financiero. Pero el tema es cómo mantener entonces la dolarización en un país que tradicionalmente ha sido más importador que exportador. Correcto, es efectivamente el dilema que digo yo, creo que desde mi punto de vista hemos tenido en los últimos años. Y la verdad es que el tema pasa por tener dos temas, diría yo. Uno, tener una agresiva política de promoción de exportaciones que ha carecido el Ecuador. Hay que ser francos en esto. No hemos tenido una política agresiva de promoción de exportaciones y no hablo solamente del papel que cumple por Ecuador, porque lo hace bien. Sí, hablo de toda una política más integral de promoción de exportaciones, en donde incluyamos políticas como el financiamiento, como el mejoramiento de la logística, como por ejemplo también los trámites que estamos trabajando. Justo después de esto tenemos una reunión al respecto, pero hace falta mucho más trabajo en ese sentido. Y la segunda, que tiene que ver con la competitividad.
Ecuador es un país muy poco competitivo, hoy en día lo estamos sintiendo mucho más con el fortalecimiento del dólar. Tenemos un país en donde la mayoría de sectores lo que nos trasladan es, me resulta caro producir en relación a nuestros competidores. Pero el tema de la competitividad pasa también por políticas públicas y por eficiencia. Es Correcto. decir, ahí podría haber un mea culpa tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, a ver, nosotros seguimos siendo exportadores de productos primarios más que industrializados. Es decir, le agregamos poco valor a nuestros productos. Por darte una cifra, entre el 2014 y el 2013 los productos primarios se incrementaron de 16.000 millones de dólares a 18.000, estoy hablando en cifras cerradas, mientras los industrializados en ese mismo periodo del 2013 eran 4.023, disminuyeron a 3.533, es decir, ahí parecería que hace falta una decisión de ambos lados de querer fortalecer el sector industrial para tener mayor presencia de competitividad afuera. Pasa por los dos lados, totalmente de acuerdo. Hay temas de política pública y hay temas de eficiencia empresarial. Ahora, puntualizando sobre el tema de los bienes primarios versus los bienes industrializados, en realidad aquí nos gusta a nosotros ser mucho más claros y más detallados en el tema, porque erróneamente se comete a veces el error, y esto es simple porque no se conoce, porque son clasificados estadísticamente dentro de una, valga la redundancia, clasificación en donde se están categorizados primarios o industrializados, pero en realidad muchas veces aquí se comete el error de no tomar en cuenta el valor agregado que tiene un bien detrás. Voy a poner un ejemplo sencillo, el camarón. Para llegar al nivel de calidad del camarón que tenemos, su tamaño específico, su nivel de especificidad en la cola y todo lo que demandan algunos mercados, hay todo un tema de investigación atrás, de creación de larvas, a su vez del proveedor de las larvas. Sobre todo esta parte considerando como valor agregado. Exactamente, y sobre todo la parte de investigación que se tiene detrás de esto es un valor agregado muy significativo. De forma similar, por ejemplo, sucede con la innovación que hay en los productos de la pesca. No solamente se va el atún puro y duro y plano nada más. Hay una serie de innovación para vender productos que tienen mayor valor agregado, en donde ya se ha metido, por ejemplo, a chefs para que vean qué preparaciones se pueden hacer con el producto, por poner dos ejemplos sencillos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con esta separación. Ahora, lo importante sí es aquí, y eso es un objetivo público-privado, lógicamente, diversificar nuestra producción exportable, diversificar la producción y diversificar los destinos de exportación, sin duda. Ese creo que debe ser el mayor objetivo que debemos buscar. Pero también el volumen exportable, es decir, porque más crecimos en precios que en volúmenes de exportación, y ahí también hay una culpa. Entonces, cuando me hablas de competitividad, voy al tema de productividad. Primero productividad, luego competitividad, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no estamos exportando mayores volúmenes y solo estamos en una zona de confort, o estuvimos en una zona de confort de altos precios? Hoy que los precios bajaron, los volúmenes no compensan la disminución de esos precios. A lo mejor no hubieran compensado nunca, pero por lo menos hubieran neutralizado en algo. Ese efecto es clarísimo, Carlos, tú lo has señalado muy bien. Tenemos una afectación de precios en nuestro país por parte de las exportaciones. Lo que quiero decir con esto es, en este año, cualquier incremento que queramos tener de nuestras exportaciones va a tener que ser solamente por el incremento de volumen, en términos generales, porque hay una afectación de precios efectivamente. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es para aumentar el volumen de producción, para aumentar la cantidad de toneladas enviadas de productos y producidas de bienes, ¿no es cierto?, y servicios. En este caso los servicios no se contabilizan así, pero de todas maneras, para aumentar eso lo que se necesita es la inversión. Y para la inversión lo que se necesitan son condiciones que estén realmente claras, estables, una economía que nos permita ver a largo plazo, políticas públicas que nos permitan visualizar a largo plazo y nos permitan tener certeza sobre esto. Eso a tu vez está atado a la creación de empleo, a la generación de mayores divisas, y todo eso es lo que nosotros de alguna forma venimos proponiendo desde hace algunos años. Pero de esas políticas públicas, es decir, el que invierte y el inversionista no es junta de beneficencia. El que invierte quiere tener una rentabilidad promedio, etcétera, etcétera. Por tanto, se va a fijar mucho en la estructura de costos. Esas políticas estables tienen que ver con la estructura de costos, tienen que ver con la capacidad de poder blindar esa inversión en términos de posibilidad de recuperación en un horizonte de tiempo. Eso no se ha hablado ya con el gobierno. Se ha hablado, Carlos, pero nosotros sentimos, el sector productor en general siente que no ha habido los avances suficientes, ¿no? Y, lógicamente la coyuntura complica un poco esto, no es fácil el tema de la baja del precio del petróleo,
Pero sin duda hace falta caminar en esto. Nosotros pensamos que hay mucho espacio todavía para mejorar en términos de políticas que atraigan la inversión nacional y la inversión extranjera, en políticas que permitan mucha más facilitación para la generación de mayor producción, de mayores bienes que sean exportables, y sin duda también entra aquí la parte de acuerdos comerciales, ¿no? En nosotros, en particular la Federación de Exportadores, ha sido muy insistente en la necesidad de que el Ecuador abra sus mercados, de que busquemos nuevos mercados para nuestros productos. Un ejemplo sencillo aquí, tenemos los mercados de Centroamérica, ¿sí? Honduras, El Salvador, Nicaragua, que si bien son mercados que pueden resultar relativamente pequeños, son muy interesantes para la oferta no tradicional del Ecuador. Sobre todo para las manufacturas. Ahora, y con esto termino, hay que hacer un Daniel, espacio ahí. se me está terminando el tiempo y ya Diego Valencia ya está listo para cantar los goles del Emelec, por cierto. Pero Diego Aulestia, el tocayo de Diego Valencia, el ministro de Comercio del Exterior, ha indicado que la ruta comercial para el 2016 es la Unión Europea, es Centroamérica, es Turquía y Corea del Sur. ¿Qué tan eficientes son esta ruta comercial que ha planteado el gobierno nacional? Esta pregunta también es muy importante, todas las preguntas han sido muy importantes, de hecho. Nosotros hemos sido muy enfáticos en felicitar esta agenda que lleva adelante el gobierno a través del ministro Aulestia. Dos observaciones en ese sentido. Nos parece que hace falta una priorización de algunos países, por ejemplo, es más prioritario Estados Unidos, es más prioritario Centroamérica que la misma Turquía o Corea, ¿sí? Por el equilibrio que se genera y por el costo-beneficio que se puede generar. Y la segunda observación es que en toda esta agenda, que no deja de ser positiva, llama muchísimo la atención que no se encuentre en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es en la actualidad nuevamente nuestro principal socio comercial. Hemos perdido ahí espacio. Nuestros productos siguen creciendo, pero hemos perdido espacio por no tener claridad sobre las condiciones. Y por el otro lado, tenemos ahí, en contraste, que se anuncian acuerdos comerciales con Irán. Y este no es por un tema ideológico, muy clarísimo eso, mi querido Carlos, es porque Irán no es miembro de la Organización Mundial de Comercio, lo cual nos limita, no podemos generar un acuerdo comercial con ellos, ¿no? Y no aparece Estados Unidos. Gracias, Daniel Legarda. Bueno, espero que podamos extender el análisis y sentar en una misma mesa empresarios, trabajadores y gobierno nacional a efectos de trabajar en equipo para salir de esta coyuntura económica.